Muchas gracias, presidente, y a todos los compañeros, un saludo muy especial. Y bueno, yo quiero hacer una intervención, espero, corta y digamos propositiva al departamento de Antioquia. Yo creo que ayer en la discusión que se dio o en el planteamiento que hemos hecho en el departamento, seguimos insistiendo en lo mismo. El mundo cambió o debe cambiar, Colombia debe cambiar y el departamento de Antioquia no es la excepción. Muchas de las prioridades del departamento de Antioquia deben de cambiar. Yo creo que es hora de que miremos las prioridades que se han venido ejerciendo durante mucho tiempo en el departamento de Antioquia y debemos, insisto, debemos de volcarnos a lo esencial, a lo vital. Pero para esto pues hay que tener unas modificaciones importantes en el presupuesto. El presupuesto, así como lo han revelado mis compañeros y para todos los que nos escuchan, tiene unos componentes, digamos, de destinación específica, o sea, que no se pueden mover, y eso es prácticamente el 86%. Pero ese otro 14%, que son las inversiones directas, y que además en este cuatrenio nos vamos a endeudar exactamente en 1.2 billones de pesos. Así se establece que una de las fuentes de financiación es la deuda pública y el departamento de Antioquia se va a endeudar durante estos 4 años para la ejecución del plan de desarrollo. Yo no tengo problema con la deuda pública, dependiendo si el dinero que vamos a prestar, que prestamos todos los antioqueños, se hace realmente para conjurar, digamos, algunas situaciones importantes que hoy consideramos y siempre hemos considerado importantes desde esta orilla política para los antioqueños. Entonces, ese plan que se acaba de presentar por la secretaria de Hacienda tiene algunos componentes que no es que no sean importantes, sino que hoy, en medio de la pandemia, no son vitales ni son esenciales. Entonces, insisto, muchos de los proyectos de infraestructura, de gran infraestructura, porque cuando una de las cosas que ahorita hablaba el compañero Gregorio, yo creo que hay que aceptar ya las cosas que tenemos. El mundo está en recesión económica, o sea, es el mundo, o sea, Antioquia no está por fuera del mundo. Entonces, una de las cosas que hay que aceptar, digamos, la verdad que tenemos hoy, el mundo está en recesión económica. Alemania, ya por ejemplo lo dijo, 5.3% del Producto Interno Bruto, ya aceptaron que no van a tener. Entonces, en ese sentido, lo que hay que intentar, digamos, robustecer, son las esencias o las vitalidades de la inversión del presupuesto. Y eso en el mundo ya también, o sea, este asunto de que es una pandemia, es un asunto complejo, no, o sea, si leemos un poco, yo creo que vamos a tener, digamos, condiciones que nos permiten tener herramientas para poder avanzar en medio de la crisis económica. Ya el mundo varias veces pasó por una pandemia, ya varias veces pasó por una recesión económica. Entonces lo que tenemos que intentar es coger esos avances o esa historia que ya ha pasado la humanidad y mirar qué podemos aprender y no simplemente galopar como si esto fuera la primera vez que ocurre en el mundo. No, hay varias veces que ha ocurrido y por esa razón hay que prepararse, porque mientras no haya una vacuna, vamos a tener cada 3 meses, cada 4 meses, un pico según la Organización Mundial de la Salud. Y siempre vamos a tener, y eso hay que decírselo a la población de manera tranquila, de manera transparente, hay que decir que vamos a tener unos periodos en los cuales el departamento de Antioquia va a salir a su economía, va a salir a producir y vamos a tener unos momentos en los cuales nos vamos a tener que volver otra vez a encerrar. Y eso hay que decirlo con toda tranquilidad, con toda sinceridad, pero nos tenemos que preparar para producir desde nuestras casas, para hacer redes de comercialización mínima pero vital en el departamento de Antioquia. Entonces, sigo con mi crítica de que el presupuesto, el plan de desarrollo se movió en la parte, digamos, bonita, en la parte estructurada, en la parte escrita,
pero en la parte de los presupuestos, de la asignación de presupuestos, a excepción, o sea, movieron los presupuestos, pero en disminución, por ejemplo, de los seres sintientes o de la protección animal. Pero los presupuestos que se quedaron intactos fueron los presupuestos de prioridad de esta gobernación de Antioquia. ¿Y por qué digo que es de esta prioridad? Porque es la prioridad del gobernador Aníbal Gaviria, de quienes lo apoyaron en campaña, quienes realmente lo impulsaron económicamente a que fuera gobernador. Pero no puede ser hoy la prioridad del pueblo antioqueño. Hoy la prioridad del pueblo antioqueño tiene que insistir, o tenemos que insistir, en que sea distinta y volver otra vez a lo esencial o a la vitalidad. ¿Qué es lo esencial o qué es, digamos, lo vital? Para mí, y yo creo que para muchas personas en el departamento de Antioquia, hay que quitarle presupuesto. Una de las cosas que se planteaba en el presupuesto y en la información de planeación era que si las inversiones del departamento de Antioquia se hacían en obras, eso generaba un derrame económico y una reactivación económica en el departamento. Eso no es cierto. Lo que se tiene que hacer cuando pasamos de una recesión económica es lo siguiente, es coger y derramar presupuesto público en cada una de las subregiones del departamento de Antioquia. Tenemos que olvidarnos de las mega obras, al menos durante que dure la pandemia, y después volvemos a reactivar, pero mientras dure la pandemia, tenemos que volcar a hacer inversiones públicas, puentes, carreteras, etcétera, pero en cada una de las subregiones del departamento de Antioquia para lograr circulación económica en cada una de las subregiones. Si lo hacemos al contrario, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho durante mucho tiempo en el departamento de Antioquia, y ustedes lo ven con sus propios ojos, y es generar una inequidad. Que la zona oriente, o la subregión del oriente y la subregión del Valle de la Aburrá concentren todos los recursos, concentren todas las inversiones, mientras poblaciones como el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio generen demasiada inequidad y demasiada pobreza. Es hora de hacer distribución equitativa de los recursos públicos y no concentrar lo que hoy tenemos en ese plan de desarrollo, que es más brechas de inequidad. Entonces, una de las prioridades es alimentación. ¿Cómo se logra una alimentación en momentos de pandemia y pospandemia? Lo primero es que tenemos que buscar ser soberanos alimentariamente. Necesitamos generar estructuras de bancos públicos de alimentos. O sea, necesitamos que el Estado llegue y genere comercialización pública, compre los productos y se los lleve a la gente que no tiene con qué comer cada día. Y por eso propongo robustecer enormemente Antioquia Solidaria, un excelente programa, pero que en el presupuesto no tiene mayores recursos. Hoy son exactamente 90.000 mercados que se han entregado, pero tenemos una población de más de 2 a 3 millones de personas en pobreza y pobreza extrema. Entonces necesitamos mayor capacidad para que esas personas mínimamente, Antioquia les devuelva lo que tienen que tener siempre, y es el alimento para que no se mueran. Por eso hablo de crear un banco o varios bancos públicos de alimentos y hablar de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria. Esos dos componentes son muy importantes. Segundo, servicios públicos. No hay ningún componente en el presupuesto que hable de materia de servicios públicos. Hoy mucha de la población está viendo que sus recibos cada vez van aumentando y que su deuda ha aumentado. EPM ni siquiera ha establecido subsidios, y la gobernación se ha quedado callada frente a este tipo de comportamientos. Yo creo que lo mínimo que deberíamos hacer los diputados del departamento de Antioquia, la gobernación, es enviar una carta a la gerencia de EPM para que ayude a nuestros municipios que tanto han ayudado a EPM y a las arcas de empresas públicas de Medellín. Yo entonces propongo que dentro del presupuesto hay unas deudas por el tema de Hidroituango que se tienen
en el departamento de Antioquia con EPM. Yo propongo que para poder hacer esto, digamos, viable presupuestalmente, propongo que las deudas que EPM le debe a Hidroituango se pasen a la gobernación de Antioquia en materia de deudas de servicios públicos de todos los antioqueños, y la gobernación poder condonar estas deudas a miles o millones de antioqueños que hoy no pueden pagar los servicios públicos. Entonces propongo esa forma, porque siempre cuando uno habla de gratuidad en materia de servicios públicos, pues salen muchas personas a decir que entonces EPM se va a quebrar y que de dónde sale la plata. Pues entonces aquí les estoy proponiendo una forma de tener flujo de caja, pero tenemos que desprendernos, o al menos el departamento de Antioquia y al doctor Aníbal Gaviria se debe desprender mucho de las cosas que hoy están estabilizadas. Y esas cosas que están estabilizadas, o esos presupuestos que están estabilizados, deben desestabilizarse, deben cambiar de prioridades. El mundo no puede cambiar si los gobernantes no cambian. O sea, es un clamor del pueblo antioqueño que se dediquen a las prioridades y no simplemente en medios de comunicación que hablen de prioridades. El gobernador de Antioquia ha hablado de que la vida es muy importante, pero uno observa el presupuesto y las inversiones siguen tal cual como si no hubiese pasado ninguna pandemia. Eso es injusto con el pueblo antioqueño. El tema 3, salud. Todos los hospitales públicos del departamento de Antioquia hoy adeudan nóminas a enfermeras, a médicos, a todo el personal que llamamos héroes, pero que realmente se están sacrificando, que son mártires, y solo nos piden a muchos entonces que salgamos a aplaudirlos. Bueno, eso está bien, pero entonces tenemos que también salir a incorporar recursos públicos para poderle pagar los salarios. Mucho de ese dinero hemos denunciado que se lo robaron, que fueron actos de corrupción. En el departamento de Antioquia, la red hospitalaria, digamos, pública, es un nido, digamos, de corrupción, de saqueo intermitente en materia de recursos públicos. Lo hemos denunciado muchas veces, pero ya no es hora de llorar sobre la leche derramada. Es hora de tener los recursos para pagarle a nuestros héroes y, ojo, dejar de tercerizar, y eso no está en el plan de salud, dejar de tercerizar a nuestros héroes, a nuestros héroes que hoy salvan vidas. Pues hoy es la oportunidad de devolverles con crédito, que ellos tengan cesantías, que tengan vacaciones, que tengan todos los derechos laborales que la Constitución y la ley les entrega. Eso sería un buen avance en época de pandemia y pospandemia, y para seguir conservando. Frente a la salud, unidades de cuidados intensivos. En el Urabá antioqueño, muchas de las unidades de cuidados intensivos están en hospitales privados. En el Magdalena Medio no hay unidades de cuidados intensivos. En el Bajo Cauca solo existen unidades de cuidados intensivos en el nuevo Hospital César Uribe Piedradita, y eso que muchas puede ser que no funcionen por la adecuación del nuevo hospital. Entonces hay muchas subregiones del departamento de Antioquia que no tienen ni una unidad de cuidados intensivos, ni una sola unidad de cuidados intermedios. ¿Eso qué implica? Que entonces, frente a la vida, que eso es el valor principal de este plan de desarrollo, pues si alguien se enferma en la subregión del Magdalena Medio por COVID-19, del Bajo Cauca, o en los municipios lejos, por ejemplo Murindó, Vigía del Fuerte, pues vamos a tener el problema de que como no tenemos unidades de cuidados intensivos, entonces estamos aceptando desde ya que esas personas se mueran en el camino o se mueran en esos cascos urbanos o rurales sin que se pueda hacer. Yo exijo y pido que en todas las subregiones del departamento de Antioquia haya mínimo una unidad de cuidados intensivos en cada una de las subregiones del departamento de Antioquia. Que le reduzcan plata a lo que sea, pero hay que aumentarle plata a la vida, y esas son las unidades de cuidados intensivos y unidades de cuidados intermedios. Empleos. ¿Cómo hacer empleos en época de pandemia? Es el Estado el que tiene que lograr esta situación. No hay que buscar mini pymes, etcétera, no. El Estado tiene que hacer su papel protagónico en la economía. ¿Y su papel protagónico qué es? Generar condiciones laborales óptimas en medio. El Estado sí se puede endeudar, pero los microempresarios no, porque están acabados en este momento, porque incluso los obligaron en algunos casos a pagar nóminas que después los bancos nunca les respondieron ni les van a responder.
Entonces, en ese sentido, hay que hacer derrames paulatinos en el departamento de Antioquia. ¿Cómo se hace eso? Simplemente, si usted iba a construir, yo he hablado de esto incluso en medios de comunicación, yo sé que es una propuesta impopular, pero esta propuesta es retrasar un poco lo que tiene que ver con el túnel del Toyo. Son 487.000 millones de pesos. Al menos retrasemos un año y medio. O sea, les imploro a los compañeros de Urabá, yo sé que es muy importante, pero les imploro que de 487.000 millones de pesos seamos un poco más solidarios y no se gasten 487.000 millones de pesos, sino que entreguen al menos 200.000 millones de pesos para tener obras en las demás subregiones del departamento de Antioquia. Y eso implicaría un retraso en el túnel del Toyo de tan solo año y medio. O sea, podemos soportar un retraso de una mega obra con tal que muchas subregiones del departamento de Antioquia tengan también las posibilidades de puentes, de construcción de vías, de construcción de otros espacios o adecuación o alcantarillado, agua potable. Estos recursos son muy necesarios para poder revitalizar muchas de las subregiones. Si no, lo que va a pasar es que con estas grandes obras, los mayores contratistas del departamento de Antioquia van a seguir felices porque van a seguir teniendo su ganancia, pero ellos no van a hacer derrame económico en una economía que está en decadencia en este momento. Los bancos incluso insisten cuando uno llama a preguntar sobre créditos. Ellos dicen, no voy a invertir porque es una inversión de riesgo. Es obvio que no van a invertir. ¿A quién le corresponde en este momento invertir? Al Estado. Al Estado tiene que proteger a todos los ciudadanos y hoy el Estado somos los diputados y es el departamento de Antioquia. Y por esa razón hay que generar una reactivación económica ya, pero de parte del Estado y de manera distribuida. Otra de las situaciones frente al empleo, hablo por ejemplo de mejorar programas como estos, mujeres rurales emprendedoras. Yo creo que la capacidad de la mujer antioqueña se debe generar en este momento. Presidente, le pido 2 minutos solo para terminar. Frente a las mujeres rurales y emprendedoras hay que generar un avance importante e inyectar más presupuesto. La Universidad Digital y Valor Más se tienen que unir para crear una apuesta emprendedora y una apuesta de involucrar contenidos digitales, educación y también formas laborales, inversiones en los municipios, crear una red de comercialización pública que tenga aliado a una de las empresas filiales del IDEA que se llama Rentan, porque ahí tenemos muchos vehículos que pueden servir en estos momentos para hacer una red de comercialización pública de alimentos o de recursos esenciales. Valor Más con las utilidades debe regalar y donar y asegurar internet rural y donar computadores en todo el departamento de Antioquia. Esa es la mejor manera de que Valor Más se dignifique con todo el pueblo antioqueño, que regale todas las utilidades a los más necesitados, es decir, a los que no pueden hoy conectarse en internet debido a que no tienen acceso o no tienen computadores. Valor Más tiene que llegar a donar y a entregar esa situación. Yo creo que la FLA debe relanzar una línea de comercialización propia y capitalizar los recursos frescos y ya no es hora de que entonces los comercializadores se lleven la plata, sino que la fábrica de licores de Antioquia tiene que tener una red de comercialización fresca. Cuarto, educación regional. Necesitamos programas públicos radiales de educación. Necesitamos Presidente y diputado, con el debido respeto, moción de orden, porque no estamos saliendo del tema central de hoy, presidente y diputado Peláez. Yo quiero terminar al menos porque el tema de hoy, yo conozco el reglamento, señor presidente, y estoy ajustado al reglamento. Termine, por favor, doctor Peláez, para que... Muchas gracias. El tema de las finanzas. Muchas gracias. El tema ¿qué es eso? El tema de las finanzas es que la distribución de la plata tiene que ser con las prioridades hoy del departamento de Antioquia. Esto no puede ser aislado al plan de desarrollo. Quinto, reversar las inversiones del Central Park. El tema del Central Park debe ser reversado inmediatamente y no tiene que tener ningún presupuesto en el departamento de Antioquia. Ese nido de corrupción se tiene que acabar. Sexto, filiales del IDEA, Valor Más, Gen Más, Hidroarma,
Fiducia Central, Rentan, todas las empresas que hacen parte del IDEA tienen unas ganancias. Es hora de revertir esas ganancias en la población del Urabá antioqueño que está muriendo de hambre y que no tiene cómo atenderse, del Bajo Cauca que no tiene cómo atenderse, del Magdalena Medio, incluso el área del Valle de la Aburrá. Entonces esas son las propuestas de modificación del presupuesto y adecuación de prioridades. Esa es básicamente mi propuesta. Y bueno, yo creo que es simplemente ajustarme al tiempo, pero sí le pediría después, presidente, que no se intervenga, al menos solo por usted, porque esas son las reglas establecidas. Muchas gracias, señor presidente.